Capítulo 15. Babuino ejército. La luz del sol era un poco deslumbrante. Chush y Aoye la mirada estaba nerviosamente fija en el león macho en la pendiente. Afortunadamente, el león macho solo dejó escapar unos pocos gruñidos bajos e irritables y no hizo nada fuera de lo común. Antes del 4 leonas regresó y se fue con frialdad. No se sabía si él mismo fue a buscar comida o si estaba enojado y no quería ver la 4 leonas. Pronto, el 4 leonas regresaron uno tras otro. Al mirar a sus hijos pequeños, ignoraron su fatiga y hambre, y se acostaron inmediatamente en la hierba para dejar que los niños se alimentaran. El cachorros de león avanzó alegremente. Aisha Shear llegó al árbol grande, se acostó y gritó suavemente Chush y Aoye, su hermano, y Mei Mei que estaban en el árbol. Xiao Juanui y Mei Mei ya tenían hambre y tenían la intención de bajar del árbol inmediatamente, pero cuando vieron Chush y Aoye de pie en el árbol sin moverse, los dos pequeños dudaron y no volvieron a moverse. Chush y Aoye los miré antes de tomar la iniciativa para bajar. Bebiendo la dulce leche de su madre, Chush y Aoye sentí una miríada de emociones. La crueldad de la naturaleza solo podía entenderse verdaderamente después de convertirse en animal. Entre este grupo de madres jóvenes y niños pequeños, ¿cuántos podrían aguantar hasta el próximo año temporada de lluvias? La leche de su madre todavía era suficiente, pero su vientre estaba mucho más plano. Chush y Aoye miró sus patas, reflexionando en secreto cómo podría ayudar a su madre a compartir sus preocupaciones. Después de comer hasta saciarse, el cachorros de león se animó de nuevo y empezó a jugar. El leonas acuéstese en la hierba para descansar. Cuando llegaba la tarde y habían recuperado fuerzas, salían a buscar caza otra vez. Un añolai yacía en la hierba, abatido. El leona con la cola rota estaba su madre, y su madre ya no tenía leche. Ya había empezado a comer carne. Incluso si pudiera beber un poco de leche de otros leonas al final no pudo saciarse. Después de todo, él era un león macho joven que todavía estaba creciendo. En este momento, como el leonas, estaba hambriento y no sabía qué usar para llenar su estómago. Se quedó tendido en el césped un rato, miró a sus hermanos menores jugando y de repente se levantó y se dirigió hacia la densa arbustos. Sintió que no podía simplemente sentarse y esperar la muerte. Como su madre no había atrapado ninguna presa, él iba a caza a sí mismo. En los alrededores arbustos había pequeños animales y pájaros por todas partes. Si pudiera atrapar algunos, tal vez podría llenar su estómago. Aunque todavía no era un adulto, todavía era muy fuerte en comparación con esos pequeños animales. Tenía velocidad, garras afiladas y dientes afilados. Esos pequeños animales no eran rival para él. Quería dejar que su madre y otros hermanos menores vieran eso sin el leonas caza, él, Lal todavía podría llenarle el estómago. Aprovechando la distracción de su madre, se deslizó hacia lo denso arbustos y caminó hacia la distancia, sintiéndose ambicioso y lleno de espíritu heroico. Él era un león macho después de todo. Dondequiera que pasaba, los pájaros volaban asustados, las ratas huían y varios pájaros y animales pequeños entraban en pánico y luchaban por escapar. Esto solo aumentó su coraje y ambición. Mientras caminaba, llegó a una zona densa bosque. De repente, un grito extraño vino del bosque. Lal aguzó las orejas, inmediatamente redujo el ritmo y caminó con cautela. Mirando a través de los huecos en la hierba, vio un pequeño animal que parecía un mono parado en el suelo no muy lejos. El pequeño animal era un poco más pequeño que él, de pie, gritando estridentemente, mirando a su alrededor en pánico, pareciendo como si estuviera buscando a su madre. Lal estaba muy contento. Bajó rápidamente su cuerpo, retrajo sus garras y se arrastró silenciosamente a través del arbustos. El pequeño animal claramente no se dio cuenta del peligro que se acercaba y continuó gritando estridentemente, sonando como si estuviera riendo, pero también como si estuviera llorando. Lal parecía ver un rico banquete dispuesto sobre su mesa, y parecía ver a sus hermanos menores mirándolo con ojos llenos de admiración y asombro. Estaba extremadamente emocionado, redujo el ritmo, hizo todo lo posible por no emitir ningún sonido y se acercó silenciosamente al pequeño animal por detrás. ¡Vaya! De repente aceleró, corrió hacia adelante, saltó y se abalanzó sobre el pequeño animal. El pequeño mono como si el animal solo reaccionara entonces. Justo cuando se dio la vuelta, fue atacado y inmovilizado contra el suelo por Lal, dejando escapar un grito estridente y aterrorizado. Lal le mordió el cuello, riendo de todo corazón en su corazón, y lo arrastró hacia el arbustos. Decidió comer primero la mitad y luego devolver la otra mitad para que la comiera su madre. Sin embargo, antes de que pudiera entrar en el arbustos de repente, un rugido ruidoso y furioso vino de detrás de él. Los rugidos subían y bajaban, viniendo de todas direcciones. De repente, era increíblemente ruidoso y ensordecedor.
Se oyeron innumerables cosas corriendo y saltando, como la estampida de animales que una vez había visto con su madre. Lal estaba muy alarmado y rápidamente giró la cabeza para mirar. Con esa mirada estaba muerto de miedo. Grandes monos densamente poblados salieron corriendo del bosque detrás de él, cada uno mostrando sus colmillos, rugiendo enojado, cargando hacia él en un enjambre amenazador y feroz. Muchos de los monos eran incluso más grandes que su padre. Los expuestos colmillos eran gruesos, largos, afilados, horribles y aterradores. Lal estaba muerto de miedo. No se atrevió a dudar, rápidamente dejó caer la presa en su boca y corrió para salvar su vida. Y ese grupo de aterradores animales parecidos a monos no tenía intención de dejarlo ir, rugiendo enojado y persiguiéndolo. Lal estaba conmocionado, asustado, ansioso y arrepentido. Mientras corría para salvar su vida, gritó pidiendo ayuda con todas sus fuerzas, utilizando cada gramo de fuerza que tenía. En este momento, el leonas estaban descansando, y Chush y Aoye estaba ejercitando sus músculos en el árbol con Xiao Huanwei y Mei Mei. De repente, desde el árbol grande, vio el arbustos no muy lejos, subiendo y bajando, temblando repetidamente y densas figuras avanzando hacia este lado como una marea. Al mismo tiempo, se oyeron ráfagas de rugidos aterradores. Frente a esas figuras, a León el cachorro corría desesperadamente hacia este lado. Eso León Cub era su hermano mayor, de 1 año Lal. Y las cosas que lo perseguían, tras una inspección más cercana, eran en realidad un grupo de enormes babuinos. Babuinos son animales sociales. Cada tropa está formada por al menos decenas de miembros. Algunas tropas grandes incluso tienen cientos de miembros. Son omnívoros y comen tanto plantas como animales pequeños. Tienen dientes afilados y son feroces. Porque su tropa es grande, incluso una león no se atreve a provocarlos fácilmente. A menos que atrapen a un perro callejero babuino. En este momento, al ver un grupo tan grande de babuinos siguiente Lal, asesino y cargando hacia el orgullo del león, Chush y Aoye me quedé en shock. A toda prisa dejó escapar un rugido de alarma hacia el fondo del árbol. El leonas ya habían oído el sonido, se levantaron, rugieron mientras corrían hacia adelante, se mantuvieron unidos y protegieron el cachorros de león detrás de ellos. Laya madre, la leona con la cola rota, corrió valientemente hacia adelante e interceptó a un macho grande babuino que estaba a punto de atacar Lal. Sin embargo, cuando vio lo denso babuino ejército detrás, ella inmediatamente se aterrorizó y se apresuró a tomar Lal y huyó de regreso. El otro leonas, al ver esta escena, no se atrevió a quedarse y también se apresuró a tomar sus cachorros de león y huyó hacia la pradera. Solo el león macho, su rey, podría disuadir a estos enfurecidos babuinos. Eran solo 5 leonas, pero tenían tantos cachorros de león para proteger, mientras que el otro lado tenía al menos 50 o 60, y estaban en un estado de extrema ira. Tenían miedo de no poder ni siquiera protegerse a sí mismos, y mucho menos proteger el cachorros de león. Aisha Shear rápidamente les rugió a los 3 hermanos en el árbol grande, diciéndoles que bajen y huyan rápidamente. Tal como Xiao Huanwei y Mei Mei estaban a punto de caer, vieron que Chush y Aoye no se movió. Los 2 hermanos dudaron un momento e inmediatamente se detuvieron en el árbol, sin bajar. Aisha Shear estaba ansioso y rugió de nuevo. Viendo esos babuinos avanzando asesinamente, a punto de barrer, Chush y Aoye estaba aún más ansioso. Se apresuró a rugir humildemente hacia su madre y Shear debajo del árbol, diciéndoles que se fueran rápidamente. Babuino corre extremadamente rápido. El leonas quizás pueda escapar, pero el cachorros de león definitivamente no pude. En lugar de morir en el suelo e implicar a su madre, sería mejor quedarse en el árbol, correr riesgos y hacer una apuesta desesperada. Quizás esos babuinos no los había descubierto en el árbol grande. Aunque Aisha Shear ardía de ansiedad y estaba extremadamente preocupado, tuvieron que darse la vuelta y seguir al otro león a huir. También esperaban usarse como cebo para atraer los babuinos tan lejos. Los 3 hermanos, Chush y Aoye, Xiao Huanwei, y Mei Mei, bajaron el cuerpo, agachándose sobre las densas ramas, sin moverse en absoluto. Aisha Shear miró hacia atrás, se sintió aliviado y concentrado en huir. Sin embargo, la velocidad del otro cachorros de león pronto disminuyó la velocidad. Capítulo 16. El hermano es tan increíble Swish. 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 Bajo el árbol grande, un ejército de babuinos rugió enojado y silbó. Era como un ejército humano cargando, denso y asesino. El 5 leonas se llevaron a sus 5 jóvenes cachorros de león y huyó en pánico hacia la pradera. Chush y Aoye y sus 2 hermanos se escondieron en el árbol grande, viendo esta aterradora escena, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Pronto,
El ejército de babuinos silbó, dejando atrás un desastre de arbustos y hierba. Xiao Huanwei soltó un gruñido bajo para demostrar que no tenía miedo en absoluto. Chu Xiaoye no tuvo tiempo de detenerlo y luego escuchó el duro rugido de un babuino resonando bajo el árbol grande. Resultó que todavía había un viejo babuino que no podía seguir el ritmo de la fuerza principal, por lo que se quedó atrás, caminando lentamente. Como acababa de salir del arbustos, escuchó el rugido de Xiao Huanwei del árbol. El viejo babuino miró hacia arriba y se alegró mucho de ver 3 cachorros de león escondido en el árbol. Aunque era viejo y carecía de la fuerza y agilidad de aquellos jóvenes babuinos, todavía era pan comido tratar con estos jóvenes cachorros de león. Es más, estos 3 cachorros de león no nos escondíamos en otro lugar, sino en el árbol. Mirando los cuerpos jóvenes y tiernos de los 3 cachorros de león, el viejo babuino la saliva casi goteó. Este tipo de cachorros de león debe ser crujiente para masticar. Soltó un rugido emocionado y subió por el árbol grande sin dudarlo, usando las manos y los pies, subiendo rápidamente hacia las ramas. Mei Mei estaba temblando de miedo. Chu Xiaoye soltó un rugido e inmediatamente la tomó y Xiao Huanwei subir hacia lo más alto dosel de árbol. Las ramas allí eran delgadas y suaves, capaces de soportar su peso, y había una rama que podía defenderse. Dado el peso de este viejo babuino, definitivamente no se atrevería a subir allí. Xiao Huanwei y Mei Mei lo siguió, escalando rápido y pronto alcanzó la cima dosel de árbol. Chu Xiaoye déjalos reposar sobre esas 2 ramas blandas, mientras él se daba la vuelta y bajaba, mirando hacia abajo desde arriba, custodiando la segunda rama que conducía a la dosel de árbol, sus ojos fijos en el viejo trepador rápido babuino. Tenía unos 7 u 8 metros de altura desde el suelo, y si eran estos 3 cachorros de león o el viejo babuino, si alguno de ellos cayera de aquí, moriría o quedaría lisiado. Entonces, en ese momento, tensó las fibras del corazón, sus músculos se tensaron por todas partes y decidió aferrarse a esta rama a toda costa. El viejo babuino subió rápidamente, inclinó la cabeza y dejó al descubierto sus colmillos hacia él, y dejó escapar un rugido amenazador, como si quisiera asustarlo hasta que entrara en pánico para que se cayera del árbol y muriera. Chu Xiaoye lo miré con ojos fríos, impasible. Al ver que este cachorro de león era tan audaz, el viejo babuino de repente se enfureció, levantó sus afiladas garras y lo agarró. Chu Xiaoye estaba protegiendo la rama sin ningún lugar que esquivar, por lo que también tuvo que levantar sus garras, usando toda su fuerza para golpearlas hacia sus garras. Sobreestimar tus propias habilidades, cosita. El viejo babuino los ojos estaban llenos de desprecio y burla. Este Yonkou era realmente ridículamente ingenuo y en realidad quería usar la fuerza de su pequeño y escaso cuerpo para lidiar con él. Era simplemente cortejar a la muerte. ¡Bang! Las garras grandes y las garras pequeñas chocaron fuertemente. El viejo babuino el cuerpo de repente se balanceó, su cabeza se inclinó y casi se cayó del tronco del árbol de cabeza. Al mismo tiempo, de repente se produjo un estallido de entumecimiento y dolor intenso en las palmas de las manos y los brazos. La fuerza de este cachorro de león era realmente aterradora. El viejo babuino me sobresalté. Antes de que pudiera reaccionar, Chu Xiaoye de repente tui le escupió, rociándolo todo sobre su vieja cara. El viejo babuino estaba sorprendido y enojado al mismo tiempo, abrazando inmediatamente el tronco del árbol con ambos brazos, usando toda su fuerza para sacudirlo desesperadamente. Las delgadas ramas en la copa del árbol de repente comenzaron a temblar violentamente. Mei Mei y Xiao Huanwei, que yacían en lo más alto, eran como pequeñas embarcaciones en olas gigantes, tambaleándose, aterrorizadas y casi a punto de ser sacudidas. Chu Xiaoye tampoco lo estaba pasando fácil. Inmediatamente se mareó por el temblor, balanceándose de izquierda a derecha, casi incapaz de mantenerse firme. Al ver que esta medida era efectiva, el viejo babuino estaba muy contento, continuó abrazando el tronco del árbol, lo sacudió desesperadamente y dejó escapar rugidos triunfantes y emocionados. Viendo eso Mei Mei y Xiao Huanwei estaban a punto de perder el control, Chu Xiaoye endureció su corazón, soltó un rugido repentino, saltó de la rama y se sentó justo sobre el viejo babuino la cabeza. PFFT, en este momento crítico, de repente lanzó un sonido súper fuerte gran trasero apestoso desde su trasero. Una nube de humo negro emanó de su trasero, envolviendo instantáneamente al viejo babuino toda la cabeza. El espeso hedor impregnó instantáneamente todo árbol grande. ¡Guau! Uf, el viejo babuino rugió de repente, y justo cuando estaba a punto de usar sus garras para agarrar su trasero, de repente su estómago se agitó, sus piernas se debilitaron y, de hecho, se deslizó del tronco del árbol.
Chush y Aoye aprovechó esta oportunidad para levantar sus garras y golpearlas con fuerza contra su cuello. ¡Bang! 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 3 veces seguidas. Cada golpe utilizó toda su fuerza. De lo viejo babuino en el cuello, de repente se oyó el sonido de huesos rompiéndose. Ya no podía sostenerse, sus extremidades se quedaron flácidas y se cayó completamente del tronco del árbol. Y Chush y Aoye, a mitad de su caída, rápidamente extendió ambas garras, agarró una rama cercana y colgó allí precariamente. Ruido sordo. Un sonido apagado. El viejo babuino cayó al suelo, con la cabeza gacha, se movió un par de veces y luego no volvió a moverse. Se desconocía si estaba muerto o simplemente inconsciente. Chush y Aoye no se atrevió a ser descuidado, rápidamente subió a la rama y luego se deslizó por la árbol grande tronco rápidamente. Después de aterrizar, corrió hacia el viejo babuino el costado de ese, mordió su cuello y 2 filas de dientes pequeños y afilados se hundieron firmemente en su garganta. Más de 10 minutos después, finalmente lo soltó. Viendo que este viejo babuino estaba muerto sin lugar a dudas, finalmente respiró aliviado. En ese momento sintió todo su cuerpo dolorido y débil, sus extremidades suaves, temblando y todavía sintiendo miedo persistente. Ese salto de ahora, con la más mínima negligencia, habría sido una tragedia perder la vida. Afortunadamente, sus movimientos eran lo suficientemente ágiles, su fuerza era lo suficientemente grande y su pedo era bastante apestoso. Por supuesto, también fue una suerte que este babuino era bastante viejo, su reacción fue un poco lenta y su fuerza ya había alcanzado un período de declive. Que el cielo lo bendiga. Todavía estaba aterrorizado, no se atrevió a permanecer en el suelo por mucho tiempo, inmediatamente se recompuso y volvió a subir árbol grande. En el dosel de árbol. Mei Mei y Xiao Huanhui todavía yacían obedientemente sobre esas 2 ramas, mirándolo sin comprender, conmocionados e incrédulos. Por supuesto, hubo más gratitud y felicidad por sobrevivir a la terrible experiencia. Al verlo subir al árbol, los 2 cachorros de león inmediatamente bajó del dosel de árbol con cautela, se arrastró hasta su posición, lo frotó y lo lamió, mostrando suficiente cercanía y adulación. Era como si dijeran, el hermano es tan increíble. Chush y Aoye jadeó y agitó sus garras, apartando la boca, mientras su mirada miraba hacia la pradera lejana. Él no sabía cómo las leonas y esas cachorros de león lo estamos haciendo ahora. El furioso ejército de babuino era poco probable que se rindiera fácilmente. Él solo esperaba que madre estuviera a salvo, y esperaba que las otras leonas y esos hermanos y hermanas fueran como los 3, teniendo una falsa alarma, y que no hubiera pasado nada. Uf. Mei Mei, de pie detrás de él, de repente vomitó. Esta pequeña leona había sido rechazada por él cuando intentó lamerle la cabeza, y al verlo mirar a lo lejos, se preparó para lamerle el trasero para mostrar cercanía, pero el olor del pedo aún no se había disipado y le hizo vomitar directamente. De lado, Xiao Huanhui inmediatamente movió la cola alegremente y se retiró lejos.